Ok, buenos días. Seguramente Marco Antonio ya me estás escuchando. Buenos Sí, días. hola, profe. Buenos días. Buenos días. Y Elvira, buenos días, Elvira. Buenos días. Buenos días, buenos y madrugados días. Bueno, vamos a dar un minutito y ahorita ya comenzamos, ¿sale? En lo que pase el minutito, pues tráiganse una hojita, una libreta, su lápiz, su pluma para que apunten algo que les parezca interesante, para que ya vamos a empezar. Y ya se van a conectar dos más. Listo. Nada más dejamos que se conecten bien y vamos a empezar. Buenos días, Perla, buenos días. Buenos días. Y ya, con esto comenzamos. La semana pasada, bueno, espero que ya me escuchen todos. Así mejor. Gracias por la recomendación de la foto. La semana pasada no tuvimos clase porque, bueno, seguramente fue la presentación, les dieron la bienvenida y seguramente hablaron de algunos temas generales respecto de las colegiaturas, la inscripción y todas estas cosas, ¿no? El día de hoy, bueno, por cuestiones de la calendarización, vamos a irnos un poquito rápido y solo comentarles que vamos a trabajar muy similar a contabilidad básica. De hecho, es el mismo formato de evaluación y esto con la idea de que no se nos confundan entre una y otra plataforma. Entre una y otra materia, perdón. Un segundo porque se están integrando. Y bueno, la intención es que hoy comencemos un poquito rápido. La idea también es que después de que terminamos la clase, ustedes vean el video en la plataforma. Siempre el video en la plataforma va a ser mucho más extenso y va a tener algunos puntos más extensos que el video que vemos en clase Zoom. La realidad es que siempre por cuestiones de tiempo, los videos son más cortitos y los videos de la plataforma, sí, evidentemente, son más extensos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ya, gracias por poner su nombre. Recuerden que en cada clase no lo escucho, usted sí, no. Alguien que no me escuche aparte de Cintia. Muchachos, levanten la manita si me escuchan. Yo lo escucho, sí. Noemí sí me escucha. Ok, Carla Moreno sí me escucha. Yo sí lo escucho. Ok, sí, todos me escuchan. Entonces, sí, yo sí lo escucho. Ok. Noemí, debe ser tu micrófono ahí, préndelo, por favor. Porque parecer todos me escuchan. Yo ya lo escucho. Ok, perfecto. Recuerden que en el chat deben poner su nombre completo porque es su asistencia, ¿estamos de acuerdo? Para que no lo dejen de hacer, porque ese es digamos que su pase a la asistencia. Gracias, Elvira. Y bueno, voy a compartir pantalla y ya vamos a iniciar. Espero que ya tengan su cuaderno, sus notas, o su computadora para hacer la toma de notas que crean interesante. ¿Vale? Y les decía, terminando este video, ustedes lo ideal sería que vieran el
el video de la plataforma porque es mucho, mucho más extenso y, bueno, abarcamos más explicaciones. ¿Vale? Y bueno, pues el día de hoy vamos a iniciar con nuestra materia de macroeconomía, que debemos de establecer que esta materia, como es muy extensa en su conocimiento, está dividida en dos bloques, tanto el bloque 1, que ahorita vamos a cursar hasta el 13 de noviembre, como el bloque 2, que vamos a terminar por ahí del 14 de enero. ¿Sale? Entonces, en el primer bloque, en este bloque vamos a tomar todos los temas de manera general y ya para el bloque debe ser el 20 de noviembre, vamos a abarcar temas más específicos con la intención de que ustedes ya tengan idea de lo que estamos hablando. Y vamos a ver las generalidades de la macroeconomía y no podemos hablar de las generalidades sin establecer que la macroeconomía es una rama de la economía. Si nosotros vemos la economía, es mi mano y dentro de mi mano tenemos dos variantes, ¿no? Que son la macroeconomía y la microeconomía. Y en esos elementos se fundamenta todo el estudio de las variables que afectan a los países y a las empresas y a las personas. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros vamos a estudiar es un bloque grande. Buenos días, Jordi, buenos días. Un bloque grande y, bueno, pues vamos a empezar hablando de los elementos más básicos. ¿Vale? Y como primer elemento, evidentemente vamos a tener una definición muy simple, muy básica de macroeconomía, donde decimos que es el estudio de los agregados económicos. ¿Cuáles son los agregados económicos? Bueno, los agregados económicos son aquellos que hacen que un país pueda ser competitivo, ¿no? Si yo les hablo de México, un agregado económico importante es las energías. Nosotros tenemos petróleo, nosotros tenemos ríos que nos producen energía eléctrica, nosotros tenemos grandes extensiones de tierra donde podemos utilizar la energía eólica, nosotros tenemos mucha minería donde podemos extraer carbón, que también es una fuente de energía, nosotros tenemos mucho gas para consumo, ¿no? Que no lo procesamos aquí, pero sí lo tenemos. Entonces, esos son grandes agregados económicos, por ejemplo, de las energías. Para el turismo tenemos un gran agregado económico que es, bueno, todas las zonas turísticas. Tenemos una ventaja desde el punto de vista turístico y es que nosotros estamos rodeados pues, por mar, ¿no? Que eso en algún punto, bueno, resulta ser una desventaja por la situación climática, ¿no? Otro gran agregado económico es, por ejemplo, los sistemas de educación, que nosotros tenemos un sistema de educación muy grande, tal vez no sea de los mejores, pero sí en términos de la cantidad de personas que... No nuevos. Que contiene, bueno, son muchísimas, ¿no? Entonces, esos agregados económicos a nosotros nos permiten desarrollar la economía, ¿vale? Entonces, cada país va a tener diferentes agregados económicos. Si nosotros vamos a Estados Unidos, pasa la misma situación. Ellos tienen petróleo, tienen turismo, tienen minería, tienen, bueno, ellos un gran agregado económico es el funcionamiento de la guerra y el armamento, que con ello, bueno, pues generan una gran cantidad de ingresos. Por lo tanto, los agregados económicos son elementos que le permiten al país salir adelante. Y tenemos que decir que la macroeconomía y la política siempre van a estar ligadas, como políticas económicas o elementos económicos políticos, ¿vale? Siempre van a estar ligados porque la macroeconomía va a funcionar en todo el territorio. Esto es, en cada uno de los países va a haber agregados económicos que los hagan, desarrollar su economía y desarrollar a las personas.
Desde dentro de la perspectiva histórica, nosotros tenemos que establecer que tenemos un padre de la economía, y el padre de la economía es John Maynard Keynes. Para nosotros los administradores lo conocemos como Keynes, y evidentemente él es el padre de la macroeconomía. Eso es evidentemente pues pregunta de examen, ¿sale? Él evidentemente, bueno, pues es el creador de las variables macroeconómicas y del estudio que orienta un modelo para decir tenemos que estudiar el impacto de las diversas políticas y cómo esas políticas afectan a la sociedad desde el punto de vista del agregado. Entonces, las políticas afectan a los individuos, afectan a los agregados y afectan a la economía. Por lo tanto, la política, en términos generales, dice Keynes, es la responsable de que un país tenga una buena economía o una mala economía. Por eso la importancia de los políticos. Aunque hay otros estudios donde dicen que si no es necesario la política, porque incluso la sociedad en su conjunto puede hacer funcionar la economía sin ningún problema, ¿vale? Pero Keynes establece que los modelos económicos están fundamentados en las políticas públicas que los gobiernos ejecutan y que pueden ser beneficiosas o pueden ser perjudiciales para los individuos. Entonces, pregunta de examen, ¿quién es el padre de la macroeconomía? ¿Sale? Ya tenemos su fotito. Keynes, relativamente la macroeconomía es un elemento moderno, ¿no? Porque, bueno, se estudia desde hace muy poco y Keynes establece un concepto que es importante, que se conoce como la formación de expectativas racionales. Y es el supuesto básico en la gran mayoría de los modelos macroeconómicos. Este supuesto establece cuánto van a crecer las economías, cómo van a crecer las economías y en dónde las economías políticas deben de trabajar para que los modelos económicos se desarrollen. Por ejemplo, una de las ventajas de las expectativas racionales en México es la población. La población es uno de los elementos racionales que hace que la economía funcione. ¿Por qué hace que la economía funcione? Porque en un país de 127, 128 millones de habitantes, prácticamente cualquier producto tiene un grupo de compradores. Y eso implica que muchas industrias, muchas empresas y muchos elementos de productos o servicios se presenten en nuestro país, ¿no? Y si hoy usted quiere comprar un celular, tiene la posibilidad de comprarse un celular de 3,000 pesos, de 2,500 pesos, hasta un celular de 50,000 pesos. Porque hay una expectativa racional donde habrá un grupo de personas que sí adquieran este tipo de productos. Usted puede comprar un automóvil de 110,000 pesos o puede comprarse un automóvil de $1,000,000 y habrá personas en el país que lo hagan. Y entonces, en ese sentido, esa es una de las grandes expectativas racionales, donde la población nos ayuda a mejorar la economía. Y esto también lo plantea Keynes como un elemento básico de cualquier nación. Y ahora sí vamos a presentar una definición más técnica de lo que es la macroeconomía. Y la macroeconomía es el estudio del crecimiento y las variaciones económicas. Esta es una definición válida, igual que la primera, pero esta ya es una definición donde hablamos del crecimiento. Si yo les pregunto, ¿ustedes trabajan? Alguno dirá sí, alguno dirá no, pero el que trabaja, ¿por qué trabaja? Pues evidentemente por dinero. Y este dinero le permite ir creciendo como persona. Le permite ir desarrollando sus proyectos y le permite ir desarrollando aquellos gustos y preferencias que él tiene. Entonces, evidentemente, a los países les pasa lo mismo. Hay países que buscan crecer,
hay países que, bueno, por su economía se estancan y hay países que en lugar de crecer, bueno, decrecen, ¿no? O sea, tienen peores condiciones de vida. Y tenemos el caso más reciente que seguramente ustedes han visto, que es el de Haití, una nación que tiene problemas económicos, una nación que tiene problemas desde el punto de vista de los fenómenos naturales y es un país que tiene un nivel educativo muy bajo. Y todo eso le juega en contra para que su economía esté muy débil, ¿no? Vamos al caso contrario con los países como Japón, donde la educación es un fundamento para el crecimiento de la nación y a partir de ahí, bueno, pues es una nación próspera, es una nación próspera y es una nación que, bueno, pues de alguna otra manera sobresale de muchas, aunque sus condiciones geográficas no sean las mejores, porque recordemos que Japón, pues es una isla, ¿no? Igual que la de Haití, pero ahí tenemos pues, problemas muy, muy serios, ¿no? Fíjense cómo la educación es un parámetro donde determina el crecimiento económico. Entonces, decimos que la macroeconomía es el estudio del crecimiento económico y la macroeconomía se va a acompañar de la microeconomía, la segunda división de la economía, ¿sale? Espero no confundirlos, ¿no? La economía es una, la macroeconomía es otra y la microeconomía es otra, son sus divisiones. Y la macroeconomía se ocupa de la actividad económica en conjunto, ¿no? De todo el país. Y la microeconomía se encarga de lo que nosotros conocemos como el estudio de los individuos, de las familias y de los pequeños grupos sociales. Entonces, yo para entender a la sociedad necesito de la microeconomía y para poder desarrollar a esas familias que tengan una mejor calidad de vida, que tengan más opciones de sobresalir, necesito de la macroeconomía. Las dos le sirven a la sociedad. Una, la microeconomía, le sirve a la sociedad en general y la macroeconomía le sirve a la política. Y que recordemos que en nuestro país, bueno, la política es algo que es muy, muy intenso, ¿no? Y decimos que la macroeconomía, decimos que la primera, una definición simple de economía, es una ciencia social, ya hablaríamos de aquí de la economía, donde decimos que la economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades de las personas. En prácticamente todos los países va a haber recursos que son escasos, que son necesarios para el desarrollo de las personas, y por el otro lado también habrá recursos que son abundantes. Entonces, en ese sentido, las economías de todos los países buscan desarrollar sus recursos y administrarlos de la mejor manera. Entonces, tanto la microeconomía como la macroeconomía le permiten a la economía poder funcionar. Y por eso es que los administradores la analizan y la estudian y la tratan de entender. La verdad es que ya en la realidad la entendemos en ciertos fragmentos, no en su totalidad, porque tiene múltiples variables. Y ya aquí podríamos definir qué es la microeconomía. Y la microeconomía es una parte integral de la teoría económica que estudia el comportamiento económico de empresas, hogares e individuos y sus interacciones con el mercado. Por lo tanto, la microeconomía le informa a la macroeconomía qué necesitamos para que las personas se sientan más satisfechas y se sientan más completas dentro del grupo social en el que coexisten. ¿Sale? No es lo mismo las necesidades de las personas de Chiapas a las necesidades que tienen las personas de Tijuana, ¿no? O de Baja California. Son distintas porque el territorio es distinto, porque las condiciones son distintas y porque los recursos pueden ser abundantes o escasos. Y entonces los gobiernos siempre van a buscar poder satisfacer a su población independientemente de estos factores que les acabo de mencionar. Y para ahondar en la microeconomía, nosotros diríamos que la microeconomía se basa en la observación.
de cómo se desarrollan los consumidores para entender qué necesitan, ¿sale? Si nosotros entendemos qué necesitan las personas, podemos desarrollar productos a través de las empresas, podemos desarrollar servicios a través de los gobiernos y podemos desarrollar una mejor calidad de vida de las personas, ¿no? Por eso es que en nuestro país tenemos dos grandes sistemas que abarcan tanto la microeconomía como la macroeconomía. El primer gran sistema que tenemos es el sistema de salud, ¿no? Que si bien es cierto, ha decaído en los últimos años, pues tenemos de alguna otra manera la seguridad de que si tenemos alguna enfermedad grave o algo de urgencia, podemos recurrir a la institución de seguro que nos corresponde y de alguna otra manera nos van a atender, ¿no? Hoy, bueno, incluso los niños, si no tienen seguro por obligación del Estado, se les tiene que atender. Ese es uno de los grandes sistemas que nosotros tenemos que abarca tanto la microeconomía como la macroeconomía. Y después, el segundo gran sistema que nosotros vamos a tener es el sistema educativo, donde el sistema educativo le permite a todos los niños y adolescentes tener los mínimos requisitos para poder competir en la vida laboral. Y aquí debemos decir que nuestro nivel de personas que saben leer y escribir es muy alto en relación a países de América Latina, ¿no? Sí habrá regiones, sí habrá lugares donde la gente no sabe leer, no sabe escribir, pero es más por una situación personal que por una situación de estructura del país. Prácticamente el analfabetismo está eliminado en el país y ese es uno de las grandes ventajas que le permite a esta sociedad cada vez ser mejor, ¿no? Y bueno, ya aquí hablaríamos de lo qué es la macroeconomía. Y la macroeconomía se encarga del estudio de la economía en general, por país, valiéndose del análisis de diferentes variables, como el monto total de bienes y servicios. ¿Cuántos productos tienen ustedes y cuántos productos quisieran tener? Y en términos generales no debe haber mucha variación. En el número 2, el nivel de empleo. ¿Han buscado trabajo y no han conseguido? Seguramente sí. Ese es uno de los grandes problemas que tiene el país, que todavía no puede cumplir con las expectativas de empleo de todas las personas. Y aún tenemos un problema más grave, que los empleos que tenemos en la realidad no son bien pagados. Están por debajo del promedio de países incluso como Argentina y Brasil, que son economías menos poderosas que las nuestras. Después, el tercer elemento sería la balanza de pagos, ¿no? Que la balanza de pagos no es otra cosa más que la diferencia entre mis ingresos y mis egresos como país. Y ahí, bueno, no tenemos realmente mucho problema porque vendemos mucho a otros países y compramos mucho a otros países, producido por este fenómeno que les decía que es la población, que somos un país realmente grande en términos territoriales y grande en términos de poblaciones. Después tendríamos las variables más usadas como el Producto Interno Bruto, que es una variable de análisis que vamos a ver la próxima clase, donde analizamos el total de productos que se comercializan en un país en un año y que nos habla del nivel de satisfacción. Y luego tendremos la tasa de desempleo, que todavía en nuestro país es alta en relación a otros países y que les digo, creo que es el punto más flaco que podría tener esta economía en la actualidad. Y el nivel de los impuestos. Ahí no ha cambiado mucho el porcentaje de impuestos que nosotros pagamos. Sí, la inflación, ahí ese proceso sí se ha incrementado y bueno, por eso a veces pagamos productos más caros. Pero en términos generales, estas serían las áreas que estudia o que analiza la macroeconomía. Continuando con qué es la macroeconomía estudia y explica distintos factores o variables que en conjunto explican un fenómeno económico de gran alcance y de amplitud, ¿no? Y el ejemplo más importante que yo podría señalar
es el incremento del gas. Seguramente ustedes han escuchado a lo mejor a sus papás o incluso ustedes mismos si han tenido que comprar el gas que realmente está muy caro. Y entonces la macroeconomía tiene que estudiar por qué el gas está subiendo y el gas detona como efecto dominó a otras variables para que los productos se incrementen y la inflación evidentemente suba. Por lo tanto, la macroeconomía es un elemento de análisis que hace que yo determine por qué la economía se detuvo o por qué la economía está teniendo problemas, por ejemplo, con el incremento del gas, ¿no? Otro de los grandes problemas que nosotros teníamos, evidentemente, fue el COVID, ¿no? Que realmente le pegó prácticamente a todo el mundo, pero que necesitamos entender, que necesitamos analizar para poder tener acciones políticas que lo sustenten, ¿no? Si se dan cuenta, dentro de las políticas públicas que se transformaron en políticas económicas, era el proceso de vacunación, ¿no? Y el proceso de vacunación responde a la sociedad, pero también responde a la economía. Eso no lo debemos dejar pasar. Y también debemos entender que la economía estudia las leyes de la oferta y la demanda. La oferta son todas las empresas que les ofrecen productos y la demanda son el total de consumidores que hay en una región o en un país. Y entonces, entre los productos y los consumidores se hace un ciclo perpetuo donde... Porque no fuera para ella, porque... Yo como consumidor, quiero productos, quiero servicios y va a haber una empresa que me ofrezca. Y entonces esto hace girar la economía porque producir o desarrollar productos genera empleo y los empleos generan, en términos generales, bienestar. ¿Vale? Entonces, esos son algunos de los elementos que estudia la macroeconomía y que analiza, ¿no? Uno de los elementos más importantes de análisis de los procesos económicos tiene que ver con el modelo del flujo del circulante del gasto. Es una definición un poquito larga, el título, pero es una herramienta bien importante para entender lo que hace la macroeconomía. Y la macroeconomía dice que el flujo del circulante de la economía en economías abiertas, porque hay economías cerradas como la de Venezuela, como la de Cuba, ¿no? Habla de que hay un mercado de bienes y servicios, un mercado de productos y servicios, y que este mercado es un elemento básico para las familias y para las empresas. Y los gobiernos los regulan a través de impuestos, a través de reglamentaciones o a través de leyes para que el producto o el servicio no nos haga daño. Estos productos, el gobierno trata de que las empresas trabajen en el mercado financiero mexicano, donde se genera el dinero y donde el dinero pasa de una mano a otra. Y el gobierno lo trata de desarrollar para que la economía empiece a generar. Si nosotros tenemos muchos productos o servicios, podemos hacer dos cosas. Podemos hacer una cosa, que es exportarlos a otros países, como el caso de China, que produce una brutalidad de productos y que seguramente ahí en su casa tienen un producto chino, ¿no? Uno o más, ¿no? Y si las empresas no producen tantos productos o servicios, lo que tienen que hacer es traer productos de otras partes del mundo, ¿no? Entonces, este proceso lo hace a través de los mercados financieros y a través de la coordinación de los gobiernos, porque los gobiernos son los que determinan qué productos pueden ingresar o no al país. No todos los productos pueden ingresar. Incluso, seguramente ustedes han visto celulares en otras partes del mundo que aquí no llegan, marcas, y esto es producido porque los gobiernos no lo deciden. Por el lado de las familias, que es el punto central, que donde queremos que las familias vivan mejor, vamos a analizar lo que son los ingresos, ¿no? Los ingresos por familia y para cuánto les alcanza a estas familias para comprar, para consumir, y el mercado de factores
de producción, donde estos mercados de factores de la producción determinan que las empresas puedan invertir, puedan gastar, puedan exportar o tengan cada vez más consumidores. Y entonces, resumiendo este flujo del circulante, para poder estudiar la macroeconomía, necesitamos 4 variables. La primera, necesitamos un gobierno que coordine a la sociedad y a los procesos económicos que se generan en el mismo, analizar los recursos y poderlos administrar. En el punto número 2, necesitamos a la población distribuido en familias, en grupos sociales, para que ellos consuman y puedan girar la economía. En el número 3, necesitamos a las empresas que produzcan los productos o servicios que la sociedad demanda y el gobierno demanda para poder tener un nivel de satisfacción de las necesidades de los individuos. Y necesitamos, en cuarto lugar, al resto del mundo, porque ellos nos proveen de productos o servicios en casos de no tenerlos en el país o, en su defecto, venderles productos o servicios para hacer nuestra economía mucho más grande y mucho más rica en términos generales. Entonces, la economía va a funcionar, repito, con 4 variables: los gobiernos, las familias, las empresas y el resto del mundo, para poder comercializar con ellos y a través de ellos poder desarrollar políticas económicas, políticas públicas, y que estas políticas económicas y públicas hagan que la calidad de vida de las personas sea mayor. ¿Sale? Y ya el último punto que vamos a ver es la teoría del equilibrio general, ¿no? Porque en la vida y en las sociedades y en los países debe haber un equilibrio, porque si las economías están desequilibradas, al final van a resultar que nos van a dar un resultado no deseado. Y dentro del equilibrio vamos a tener 2 variables: lo que es el excedente del consumo, que es la cantidad de productos que ya no se venden, ¿no? Que ya no van a salir, y el excedente del consumo son los consumidores que no adquieren la totalidad de los productos que existen en los mercados. Y luego tendremos el excedente del producto, el total de productos que ya no se va a vender, que ya no va a salir ni con oferta, ni con promoción, ni con un 2 por 1. Entonces, entre el excedente del consumo y el excedente del equilibrio, del producto, perdón, debe haber un equilibrio. Y ese equilibrio me permite establecer cuántos productos debo desarrollar en un año para que no se me queden muchos y cuántas personas van a comprar ese producto durante un año. Si yo les preguntara, y aquí sí me gustaría que prendieran su micrófono. Gracias. Y la primera pregunta va dirigida a las niñas o mujeres. ¿Cuántos shampoos comprarán en un año? 12. ¿Shampoos? ¿2 shampoos? 12. Yo creo que como 15 o 20. 15 o 20. Sí, aquí depende del cabello, qué tan largo, por supuesto, ¿no? Y de la cantidad del producto que traiga. Y también la cantidad del producto. Entonces, fíjense, cada empresa tiene que analizar la cantidad de producto que va a elaborar, el precio que le va a poner y las características específicas de a quién va dirigido. Y eso lo va a analizar en la curva de la ¿qué? De la oferta. ¿Estamos de acuerdo? Y así para, por ejemplo, el esmalte de uñas o para el maquillaje o para la mascarilla de ojos, es que no sé cómo se llama la cosita que se ponen aquí. Rímel. O para el rímel, gracias. ¿Cuántos rímeles van a utilizar en un año? Y ahí tiene que haber un proceso de análisis para poder establecer la curva del equilibrio.
Cada empresa va a analizar a partir de las condiciones de sus consumidores cuánto debe producir. Pregunta para los caballeros, ¿cuántos rastrillos van a comprar en un año? ¿Sí me escuchan? Muchachos, ¿cuántos rastrillos? Aproximadamente, profe, en el año como unos 15, 18. 15, Considero que 18. esa es sí, que es la cantidad que sí, como que llegaría a gastar. ¿No? Y aquí, bueno, pues habrá personas que se rasuran y habrá personas que no se rasuran, los barbones, ¿no? Pero ellos, sí. Es que algunas veces, profe, me he dejado la barba y a veces como que constantemente sí uso el rastrillo. El rastrillo. Y a veces cuando... Ajá, sí. Y entonces, fíjense cómo es muy similar la cantidad de shampoo para las mujeres y la cantidad de rastrillos para los hombres. Coincidimos, porque la pregunta no la sabían, en un mismo número, que es 15, ¿no? Y así nos vamos para el análisis, para poder ir determinando hacia dónde dirigirse. Entonces, esta es la idea de la curva de oferta y la curva de ¿qué? De demanda, donde las dos sigan, ese será nuestro equilibrio que vamos a buscar por parte tanto de las empresas como de las familias, como de los gobiernos, ¿vale? Porque los gobiernos también hacen curvas de demanda para determinar, por ejemplo, y espero no ser ofensivo, el número de asesinatos en un año, el número de muertes en un año, el número de desaparecidos en un año. Y ellos también lo tienen que hacer para elaborar políticas públicas o políticas económicas. ¿Sale? Entonces, para eso nos sirve la teoría del equilibrio en general. Y eso sería todo por mi parte, muchachos. Solo me quedaría darles las gracias por su atención y bueno, seguramente nos vamos a ver en una siguiente clase. Por ahí me están informando que el horario me parece ser que cambió y que vamos a tener algunos cambios. Entonces, solamente para comentarles que seguramente va a haber un cambio en los horarios, ahorita les van a informar para nuestra clase de contabilidad y no sé si nuestra clase de matemáticas financieras, pero bueno, ahorita lo arreglamos y seguramente les mandan mensaje. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, muchachos? Todavía me quedan 2 minutos. Maestro, se le envió una tarea el lunes y creo que usted iba a ver si sí le llegaban algo así como prueba. Ajá. Mira, normalmente yo las tareas, por cuestiones de trabajo, las reviso el día lunes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el día lunes yo reviso la tarea y les mando un correo de ya revisé tu tarea, ¿no? Ya la tengo. Y ese mismo día subo la tarea para la siguiente semana. Entonces, ahorita la verdad es que por cuestiones de trabajo, y gracias a Dios hemos tenido mucho, no he podido revisar sus tareas, pero no hay problema porque esta es la primera. Si no ha llegado, bueno, pues ya vemos qué pasó, ya directamente, y de alguna o de otra manera podemos revisarla sin ningún problema. Entonces, el día lunes les estarán llegando sus correos de que revisé efectivamente la tarea y si no les envío correo, es señal de que, bueno, pues algo pasó, ¿no? Y, bueno, pues ya estaríamos en posibilidades de solicitárselas. Sí. Ok, gracias. Sin ningún problema. ¿Alguien más tiene alguna duda antes de que se quite la transmisión? Sí, maestro, buenos días. Sí. Yo, por decir, ahorita en lo que entramos a la siguiente clase por Zoom, tenemos que checar la plataforma del trabajo que vamos a realizar. Si ahorita inmediatamente tienen clase, no. La pueden checar más adelante. Ya en la plataforma está abierto el video para que lo puedan checar, donde dice sesiones. Ahí pueden entrar, le dan clic cuando tengan un espacito
y un espacio, le dan clic y ahí les corre el video y les corre el temario completamente. Pero si en este momento ya inmediatamente van a tener clase, no hay ningún problema, lo pueden hacer después, pero sí es importante que lo hagan.